Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Mi nombre es Darío Alvites y tengo realmente la bendición de poder dirigirme a ustedes en este tiempo de reflexión y de estudio corto de la palabra de Dios. El día de hoy seguimos reflexionando en el libro de Romanos, capítulo 7, y el título de este cuarto día he puesto Luchando. Vamos a leer Romanos capítulo 7 del 14 al 21 y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oremos, Padre Santo, Señor, permite Dios que al abrir tu palabra en este tiempo podamos entender aquello que tú nos quieres decir a cada uno de manera personal y podamos aprender y aplicarlo en nuestras vidas. Te adoramos, te agradecemos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como hemos visto en los días anteriores, la ley y los mandamientos nos muestran que somos pecadores y la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Lo hemos leído en Romanos 23. ¿Cómo es que entonces que los que somos ya redimidos por Jesucristo seguimos luchando con el pecado? En el pasaje de hoy, que Romanos 7, 14 al 21, vemos que el apóstol Pablo nos hace una descripción vívida de cuánto él mismo y todos los que somos parte del pueblo de Dios, es decir, los creyentes, los cristianos, y no somos porque lo digamos, sino porque Dios en su misericordia te ha llamado, me ha llamado y nos ha dado vida espiritual, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entendiendo la revelación de la obra redentora de Jesucristo por mí, me he arrepentido de mis pecados y he depositado mi fe en Jesucristo, aceptando su obra expiatoria con la que me ha redimido. Entonces sé que he sido llamado a una nueva manera de vivir. Ya no seré condenado. Tengo el Espíritu Santo morando en mí, pero no puedo aún cumplir perfectamente la ley de Dios. Repito, cumplir perfectamente las exigencias de la ley. ¿De qué está hablando? Me preguntarán ustedes, hermano Darío. Usted me puede decir, hermano, que vea lo que dice Romanos 7:6. Vamos a leerlo. Y lo hemos reflexionado en estos días, dice. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Es cierto, ahora ya estamos unidos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, pero también la palabra nos dice que el Espíritu Santo es como las arras, el adelanto de ese que nos asegura el 100% que la consumación de nuestra total redención está por venir, como dice Efesios 1, del 13 al 14. Y vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos la certeza de que Dios nos ha prometido la redención total cuando estemos delante de él. Hermanos, hay un pasaje que Dios nos ha dado por medio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, que nos dará más luces sobre esto. Leamos Gálatas 5, 16 al 18. Y dice, digo
pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, no estamos ya bajo la ley. Por lo tanto, debemos querer y debemos andar en el espíritu para hacer lo que los mandamientos indican. Pero no debemos hacerlo buscando que al cumplir esos mandamientos vamos a ganar algún mérito para con Dios, sino que es lo que realmente queremos hacer de manera voluntaria para agradar por amor al Señor y estar gozosos en darle la gloria con nuestra manera de vivir. Es totalmente otra perspectiva de vida. Pero tenemos una lucha, que las obras de la carne son contra el espíritu, como dice Romanos, y lo hemos leído en este pasaje, en Romanos, y vamos a leer Romanos 7, del 17 al 20, y dice, de manera que ya no soy yo quien hace ello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta es la realidad de estar luchando. Los que somos pueblo de Dios, estamos cada uno pasando de ser como Adán, caído en el pecado, e ir camino a ser como Cristo, que agradó a Dios al 100%. Entonces debemos anhelar, orar y actuar en base a lo que Dios le agrada. Y eso lo podemos ver en su palabra, para poder tomarla como referencia de vida. Para ser más como Cristo, andemos, como dice Gálatas, que hemos leído, ¿no? En Gálatas 5, 16, que dice, digo pues, andad en el espíritu y no hagáis los deseos de la carne. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Por tanto, mientras estemos en este cuerpo, hay que andar luchando, como dice el título de nuestra reflexión del día de hoy, pidiendo al Señor cada día cómo crezcamos a ser como el Señor Jesucristo. Y Él también nos enseñó a pedir al Padre. Podemos verlo en Mateo 6, del 9 al 13. Vamos a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice, cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. No nos sueltes de tu mano, Señor, porque tendemos a soltarnos. Tiendo a soltarme de tu mano, Señor. Tómame fuerte como solo tú lo puedes hacer. Eres todopoderoso. Por eso nos encomendamos a ti, para que en esta vida vayamos creciendo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos alejemos de nuestra naturaleza caída, de nuestra manera de vivir pasada, y cada día sigamos creciendo en ser imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos un corazón que anhele agradarte, que anhele tu santidad, y que podamos realmente andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Te adoramos, te reconocemos y en ti encomendamos este día. En Cristo Jesús. Amén.